Una noche de julio en 1951, en un departamento de Florida, el calor no venía del sol. Mary Reeser, una mujer de 67 años, se despidió de su hijo, se sentó en su sillón de orejas y encendió un cigarrillo. A la mañana siguiente, cuando la casera intentó entregarle un telegrama, el pomo de la puerta quemaba. Al entrar con ayuda, lo que encontraron desafió la física: un círculo de cenizas, un cráneo reducido al tamaño de una taza de té y un pie izquierdo perfectamente intacto dentro de una pantufla negra. El resto del cuerpo de 80 kilos se había esfumado. El sillón estaba calcinado, pero los periódicos a pocos centímetros ni siquiera tenían los bordes amarillentos. La lógica nos dice que el cuerpo humano es un 70% agua. Somos, esencialmente, un saco de líquido difícil de encender, pero la realidad es que a veces el agua no basta para apagar lo que llevamos dentro, porque detrás de cada historia hay algo returbio esperando salir. Hoy vamos a romper lo que crees saber. No necesitas un lanzallamas para arder a 1500 grados, solo necesitas estar vivo y tener mala suerte. Para entender este misterio, debemos viajar al pasado. El registro más antiguo nos lleva a 1470, en Italia. Polonus Vorstius, un caballero con una afición peligrosa por el vino, estaba bebiendo frente a sus padres. Tras un ataque de vómito, según el médico Thomas Bartholin, llamas reales salieron de su boca. Vorstius estalló en fuego ante los ojos de su familia. En aquel entonces, no se buscaba una explicación química. Se creía que era la justicia de Dios incinerando a un borracho desde el estómago. Pero el caso que cambió las leyes ocurrió en 1725, en Francia. Nicole Millet. Su esposo fue arrestado. La policía pensó que él la había quemado en la cocina, pero había un problema. El suelo de madera y los utensilios alrededor estaban intactos. Un cirujano convenció al jurado de que fue una visitación de Dios. El esposo fue declarado inocente. Por primera vez, la justicia aceptó que un cuerpo podía destruirse a sí mismo. Pocos años después, en 1731, la condesa Cornelia Sangari di Bandi dejó al mundo en shock. Su doncella entró al cuarto y encontró una pila de cenizas a 1 metro de la cama. Sus piernas y parte del cráneo estaban ahí, pero lo más perturbador era un hollín grasiento y fétido que cubría todo el mobiliario. El detalle más extraño: la condesa solía bañarse en espíritu de vino alcanforado. ¿Se había convertido su piel en una mecha humana? Ahora veamos los registros policiales modernos. Tenemos el caso de Mary Reeser, mencionado en la introducción. El 2 de julio de 1951, en St. Petersburg, Florida, Mary Reeser fue hallada en su sillón reclinable. Su cuerpo se había reducido a una pila de cenizas, de la cual solo sobresalía su pie izquierdo perfectamente preservado en una zapatilla de satén. Un detalle que generó gran controversia fue el informe de que su cráneo se había encogido al tamaño de una pelota de béisbol o una taza de té, un fenómeno que contradice la expansión ósea habitual bajo calor extremo. La investigación del FBI concluyó que la señora Reeser se había quedado dormida fumando tras ingerir barbitúricos. El cigarrillo habría encendido su bata de rayón, iniciando un incendio de baja intensidad alimentado por su propia grasa corporal, efecto mecha. Sin embargo, el Dr. Wilton Krogman, experto en antropología física, cuestionó esta conclusión, señalando que se requeriría una temperatura de más de 1500 grados Celsius para destruir los huesos de esa manera, calor que debería haber calcinado toda la habitación y no solo el área del sillón. El Dr. Bentley, un cirujano de 92 años de Pensilvania, fue encontrado en su cuarto de baño. Sus restos eran cenizas acumuladas bajo un agujero quemado en el suelo de linóleo. Solo su pierna derecha desde la rodilla hacia abajo estaba intacta. Se determinó que Bentley era un fumador de pipa descuidado y que solía llevar su pipa encendida en los bolsillos de su bata de algodón.
lo que probablemente inició una combustión lenta. El 22 de diciembre de 2010, Michael Faherty, de 76 años, fue hallado muerto en su hogar en Ballybane, Galway. Su cuerpo estaba totalmente calcinado en el suelo del salón, cerca de una chimenea que contenía restos de fuego, pero que no fue la causa del incendio que lo consumió. Tras una investigación exhaustiva que descartó acelerantes, fallas eléctricas o intervención de terceros, el forense Dr. Ciaran McLaughlin dictaminó que la causa de muerte fue combustión humana espontánea. McLaughlin afirmó que era el primer veredicto de este tipo en sus 25 años de carrera, tras consultar exhaustivamente la literatura médica y forense. Ahora quiero que seas tú quien esté ahí. Eres Mary Reeser. Tienes 67 años y estás cansada. Es la noche del 1 de julio de 1951, en San Petersburgo, Florida. Te sientas en tu sillón reclinable favorito. Te has tomado tus barbitúricos para poder dormir y enciendes un último cigarrillo. Sientes cómo tus párpados pesan. El cigarrillo se resbala de tus dedos y cae sobre tu bata de rayón. No sientes el dolor de inmediato, porque los sedantes han nublado tu sistema nervioso. Sientes un calor extraño. No es un incendio que devora la habitación. Es un calor interno, lento. Sientes como tu propia grasa corporal empieza a derretirse bajo la piel. Tu bata absorbe ese aceite humano. Te has convertido, literalmente, en una vela viviente. El fuego no se extiende. Se queda ahí, alimentándose de ti. Pasan las horas. El calor es tan intenso que tu cráneo empieza a encogerse, algo que desafía toda lógica médica. No puedes gritar, no puedes moverte, solo eres combustible. A la mañana siguiente, el repartidor de telegramas nota que el pomo de tu puerta está caliente. Cuando la policía entra, no encuentra una mujer. Encuentran 75 kilos de ser humano reducidos a una pila de cenizas. Solo tu pie izquierdo, metido en una zapatilla de satén negro, descansa sobre el suelo, perfectamente intacto, como si estuviera esperando que alguien lo ayudara a caminar de nuevo. El Dr. Wilton Krogman, el mejor antropólogo de la época, diría después: he visto cuerpos quemados en crematorios, pero nada como esto. Para reducir huesos a ese estado, se necesitan 1600 grados Celsius. A esa temperatura, toda la casa debería haber desaparecido, pero solo se quemó el sillón. Vamos a analizar las teorías principales que intentan explicar este misterio. Teoría 1. El efecto mecha. Los científicos dicen que el cuerpo humano actúa como una vela invertida. La ropa es la mecha y la grasa corporal es la cera. Un cigarrillo cae, la grasa se derrite y el cuerpo arde lentamente por horas. El conflicto. ¿Cómo explicas que el fuego no se propague a las sábanas o al papel de pared? El efecto mecha requiere horas, pero hay testigos que han visto personas estallar en llamas en segundos. El detalle aquí es que la grasa humana no arde a la temperatura necesaria para pulverizar huesos. Algo falta. Teoría 2. Partículas subatómicas, pirotrons. Físicos alternativos sugieren la existencia de una partícula llamada pirotron, que, al chocar con los átomos del cuerpo, inicia una reacción de fusión nuclear localizada. El problema es una teoría elegante, pero no hay pruebas de estas partículas en el vacío. Sin embargo, explicaría por qué el calor es tan intenso pero tan localizado que no quema el entorno. Si esto es cierto, somos bombas atómicas caminando. Teoría 3. Acumulación de acetona, la cetosis. Se cree que personas con alcoholismo o dietas extremas producen altos niveles de acetona, que es altamente inflamable. El cuerpo se vuelve un bidón de gasolina viviente. El problema: la acetona se evapora. Para que un cuerpo explote por acetona,
La concentración debería ser tan alta que la persona moriría de envenenamiento mucho antes de poder encenderse un cigarrillo. ¿Sabes qué es lo más perturbador? En casi todos los casos modernos, las víctimas son personas que estaban solas o en un estado de profunda tristeza o aislamiento social. Hoy vivimos en la era de la inflamación. El estrés crónico altera nuestra química interna. Hay investigadores que sugieren que el exceso de estática por dispositivos electrónicos y la acumulación de gases internos por dietas procesadas están creando el escenario perfecto. ¿Podría tu smartphone ser la chispa que detone la química de tu propio cuerpo? No es que algo de afuera te queme, es que tú eres el combustible. Es fascinante pensar que somos la especie que dominó el fuego, pero quizás el fuego nunca fue nuestro esclavo. Quizás solo vive dentro de nosotros, esperando el desequilibrio químico exacto para reclamar su lugar. La historia nos dice que Mary Reeser se quedó dormida. La ciencia nos dice que fue un accidente, pero las cenizas blancas y los huesos reducidos nos dicen que hay una fuerza que la física no puede explicar. ¿De verdad pasó todo lo que sabemos? ¿O es que el cuerpo humano guarda un secreto volcánico que solo se revela cuando ya es demasiado tarde para pedir ayuda? Mira tu brazo, siente el calor de tu piel. Estás a una reacción química de distancia de convertirte en nada. ¿Por qué? Detrás de cada historia hay algo returbio esperando salir.